Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Niccolò Paganini, uno de los mejores violinistas de todos los tiempos? ¿El secreto de su talento era que había firmado un pacto con el diablo? Desde luego, el compositor italiano tenía un secreto, y hoy os lo vamos a contar. A menudo en mi presencia, Paganini ha dicho que cuando se retire de su carrera pública, le comunicará al mundo un secreto cuya existencia no sospechan los conservatorios de música, por medio del cual un alumno obtendría un nivel de perfección inalcanzable para otro que haya seguido los métodos ordinarios y le haya dedicado 10 años de práctica durante la mayor parte de cada día. Eso es lo que contó Juliusz Max Schottky, escritor y folclorista polaco que era amigo de Niccolò Paganini, en una biografía autorizada por el músico. ¿De qué secreto hablaba Schottky? ¿Realmente el compositor italiano que revolucionó por completo la técnica del violín escondía un gran secreto? Niccolò Paganini, uno de los mayores exponentes de la música romántica, nació en Génova el 27 de octubre de 1782, en el seno de una familia, si no humilde, sí de ingresos modestos. Sus padres fueron Antonio Paganini, que trabajaba en el puerto de la ciudad, y Teresa Bocciardo. Niccolò o Niccolò, con una C. Hay controversia sobre cómo se escribe su nombre, ya que él lo escribía de las dos maneras. Fue el tercero de 6 hermanos. Como veremos, a nuestro protagonista siempre lo acompañó a lo largo de toda su vida una salud delicada. Ya en 1786, con solo 3 años, se vio afectado por una grave epidemia de sarampión que afectó al norte de Italia. Enfermaron él y su hermana pequeña Angela, que desgraciadamente falleció con solo 2 años. Aunque Niccolò no murió, sí sufrió complicaciones. Desarrolló encefalitis, una inflamación del cerebro, y sufrió una crisis de catalepsia que hizo pensar a su familia que había muerto. Llegaron a amortajarlo, pero por suerte su madre, Teresa, detectó un ligero movimiento en él justo a tiempo. Algunos expertos creen que esta historia, la de que estuvieron a punto de enterrarlo vivo, es en realidad una leyenda, y es que acompañan a la biografía de Paganini no pocos acontecimientos que parecen más ligados al mundo de la fantasía que al de la realidad. Una de estas leyendas cuenta que cuando el niño tenía 5 años, un ser sobrenatural, el diablo según la mayoría de las fuentes, un ángel o Dios según otras, se le apareció en sueños a su madre Teresa para comunicarle que su hijo había sido elegido para llegar a ser un mago del violín, y que debido a ese sueño, ambos progenitores pusieron todo su empeño en que Niccolò llegara a convertirse en el mejor violinista del mundo, un hito que el genovés consiguió tras superar precisamente a otro artista italiano ligado a leyendas demoníacas, el autor del famoso El Trino del Diablo, Giuseppe Tartini, que había fallecido 12 años antes de que llegara a este mundo Niccolò. También en el caso de Tartini, que hasta el triunfo de Paganini era considerado el mejor violinista del mundo, hubo un extraño sueño relacionado con el demonio, un encuentro que, según contó un amigo suyo, el reputado astrónomo francés Joseph Lalande, en su obra Voyage d'un François en Italie, habría tenido lugar en 1713, cuando el músico tenía 21 años. Lalande reprodujo en su libro la explicación que Tartini le había ofrecido sobre aquel satánico sueño. Una noche soñé que había hecho un pacto y que el diablo estaba en mi casa, a mi servicio. Todo salía según mis deseos. Mi nuevo sirviente se anticipaba a todo lo que yo quería. Pensé en pasarle mi violín para ver si podía tocarme algunas melodías hermosas. Y cuán grande fue mi asombro cuando escuché una sonata tan singularmente bella, ejecutada con tal superioridad e inteligencia que ni siquiera había concebido nada que pudiera comparársele.
sentí tanta sorpresa, deleite y placer que me quedé sin aliento. Me despertó esta sensación violenta. Inmediatamente tomé mi violín con la esperanza de redescubrir parte de lo que acababa de escuchar. Pero fue en vano. La pieza que compuse entonces es en verdad la mejor que he compuesto jamás y todavía la llamo la Sonata del Diablo. Sin embargo, según se lamentaba Tartini, el nivel de su composición estaba muy por debajo de la que había escuchado tocar en aquel sueño al demonio. Seguro que os suena el Trino del Diablo de Tartini, que algunos datan en torno a 1713 por el libro de Lalande y otros alrededor de 1740 a tenor de su estilo musical. Pero volvamos con el joven Paganini. Ignoramos si su madre Teresa realmente soñó o no con el demonio cuando el niño tenía 5 años. En una carta a su hijo fechada en 1828 le diría: «El sueño se ha hecho realidad. Ha sucedido lo que Dios me dijo. Tu nombre es grande». Pero sí sabemos que el marido Antonio, un músico aficionado, también a Teresa le gustaba mucho la música, tenía una mandolina que enseñó a tocar a su hijo a esa misma edad, 5 años. El padre se percató de que Niccolò tenía un talento innato para la música y con 7 años lo inició en el violín. Igual que vimos en el caso de Mozart, cuyo progenitor lo hizo trabajar muy duro para perfeccionarse y sacarle un rédito económico a ese talento. Así lo intentó hacer también Antonio Paganini con su vástago. Le impuso a Niccolò una rígida disciplina. Le hacía practicar durante horas y horas y corregía los errores y las distracciones del niño de forma déspota, con golpes y encerrándolo en su cuarto sin comer. Esos malos tratos marcarían la relación de padre e hijo. Cuando Antonio se dio cuenta de que sus propios conocimientos del violín no daban para más, buscó a músicos de su ciudad para que instruyeran a Niccolò. El niño no tardó en componer su primera sonata para violín, aunque, como otras de sus primeras composiciones, no ha llegado a nuestros días. Empezó a tocar en iglesias de su ciudad. En la de San Filippo, actuó en público como solista por primera vez en mayo de 1794, con 11 años. Para entonces ya tenía como maestro a Giacomo Costa, que era el violinista más destacado de Génova, y a lo largo de 6 meses llegó a darle 30 lecciones. En el verano de 1795, con 12 años, participó en un concierto ofrecido en el Teatro San Agostino de su ciudad por los sopranos Teresa Bettinotti y Luigi Marchesi, un cantante castrato que un año más tarde se negaría a cantar para Napoleón cuando el militar corso entró en Milán. Paganini interpretó sus propias variaciones sobre un himno ligado a la Revolución Francesa y muy popular en aquella época, la Carmagnole. La actuación del joven genovés fue muy aplaudida y allí lo escuchó el que sería su primer mecenas, el marqués Giancarlo Di Negro. Los beneficios que los Paganini obtuvieron de aquel concierto estaban destinados a sufragar los gastos en los que iban a incurrir ese mismo año de 1795 para llevar a Niccolò a estudiar a Parma. Allí esperaban que le diera clases el famoso músico Alessandro Rolla, virtuoso de la viola y el violín. Curiosamente, cuando Rolla lo escuchó tocar y se cuenta que esa primera audición la hizo desde el otro lado de una pared porque el maestro enfermo se encontraba postrado en la cama, se negó a darle clases porque, en su opinión, al niño no podía enseñarle más de lo que ya sabía. En cualquier caso, Rolla, que fue muy importante en el desarrollo de las técnicas del violín y la viola, sí orientó durante meses al joven Paganini y le influyó bastante porque, por ejemplo, técnicas innovadoras que se le atribuyen al de Génova
como el pizzicato con la mano izquierda del que hablaremos más tarde, ya las usaba Rolla en sus composiciones. Asimismo, a raíz de conocer a aquel maestro, Paganini desarrolló el gusto por la viola, instrumento para el que escribió composiciones como la Sonata per la gran viola, datada en 1834 en Londres, o el Terzetto concertante para viola, violonchelo y guitarra, que compuso en el 33. Lo que vais a escuchar a continuación es un extracto de esta última pieza, interpretada por los músicos Roland Chadwick a la guitarra, Alex Todilescu a la viola y Marc Bonetti al violonchelo. En la descripción del vídeo os hemos dejado el enlace al canal de YouTube del guitarrista australiano Roland Chadwick, por si queréis escuchar más de sus magníficas interpretaciones. Rolla recomendó a Paganini estudiar con el violonchelista napolitano Gasparo Ghiretti, que le enseñó al genovés composición, contrapunto y armonía. También le dio clases Ferdinando Paer. Durante el año que vivió en esta ciudad, Niccolò enfermó gravemente de neumonía y lo trataron, ¿adivináis cómo? Con un remedio muy típico de la época, sangrías, lo que lo dejó muy débil. Tras su estancia en Parma, regresó a Génova, donde siguió estudiando, trabajando sobre lo que le habían enseñado sus maestros y componiendo. Estudiaba entre 10 y 12 horas diarias. En noviembre de 1796, con 14 años, participó en su ciudad natal en un concierto ofrecido en honor a Josefina Bonaparte. Su esposo, Napoleón, estaba en plena campaña italiana, sumando victoria tras victoria. Tocó junto a Niccolò el compositor francés Rodolphe Crozer, de 30 años y uno de los grandes violinistas de su tiempo. Por cierto, este Crozer es a quien Beethoven dedicó 9 años después su sonata a Crozer. Con 15 años Paganini inició su primera gran gira de conciertos que lo llevó a Milán, Bolonia, Pisa, Florencia. Su extraordinaria técnica impresionó a todos. Otro de sus hermanos, Carlo, que era el mayor y le sacaba 4 años a nuestro protagonista, también tocaba el violín, y cuando el padre no podía acompañar a Niccolò en sus conciertos de primera juventud, lo hacía él. Paganini empezó a descubrir el mundo y las mieles del éxito, que lo terminarían conduciendo hasta 2 de sus grandes pasiones: el juego y las mujeres. El joven permaneció con su familia en Génova hasta 1799, pero la situación inestable que allí provocaban las fuerzas invasoras francesas de Napoleón invitó a los Paganini a trasladarse a ambientes más tranquilos, como era el caso de Livorno. Allí Antonio trabajó en el puerto, mientras Niccolò componía y ofrecía algunos conciertos. Fue también en esta ciudad donde, al cabo de un tiempo, se cree que en torno a 1802, Niccolò perdió una importante cantidad de dinero durante una partida de cartas que lo obligó a empeñar su violín. Así, se encontró con que debía tocar un concierto del violinista y compositor Giovanni Battista Viotti y estaba sin instrumento. Por suerte, el propietario del teatro en el que debía actuar, un francés llamado Livron, le prestó su propio violín para que pudiera actuar. Tras el concierto, Paganini fue a devolverle el instrumento a Livron, pero el empresario le respondió: «Nunca profanaré esas cuerdas que tus dedos han tocado. El instrumento es ahora tuyo». Este violín lo acompañaría ya para siempre durante su carrera musical. Por cierto,
Si alguien os preguntara cuáles son los mejores violines de la historia, probablemente muchos responderíais los Stradivarius, los que fabricó el famoso luthier Antonio Stradivari. Pues bien, hay otros violines que rivalizan con los Stradivarius en prestigio. De hecho, algunos expertos consideran que estos otros superan a los Stradivarius. Hablamos de los Guarnerius, y en especial los fabricados por Giuseppe Guarneri, conocido como del Gesù. De este luthier era precisamente el que el empresario francés Livron le regaló a Paganini. El virtuoso genovés bautizó su nuevo violín con el nombre de Il Cannone, es decir, el cañón, debido a su inusitada potencia sonora. A lo largo de su vida el músico tuvo muchos instrumentos, incluidos varios Stradivarius, pero Il Cannone siempre fue su favorito. En 1801, con cerca de 19 años, empujado por su éxito, dijo adiós al yugo paterno, se independizó. No sabemos demasiado de él entre este año y 1804. Parece que vivió entre Génova, Livorno y Lucca, localidad de la Toscana en la que ya en 1801 ofreció algunos conciertos. El primero de ellos con motivo de la Santa Croce, una de las fiestas litúrgicas más importantes del lugar, donde todo el mundo quedó admirado por su habilidad interpretativa. Y ya allí atisbaron al showman que Paganini llevaba dentro, porque en un ambiente de recogimiento como aquel, durante una misa solemne, osó imitar con su violín, de forma magistral, el canto de los pájaros, el sonido de la flauta, el del cuerno y el de la trompeta, una actuación divertida de 28 minutos que hizo reír y cantar a su entusiasmada audiencia. Las autoridades eclesiásticas, escandalizadas ante aquella irreverente actuación, consideraron que el joven no tenía juicio musical y, no obstante, ese mismo año volvió a tocar en varios templos de la ciudad. También actuó en el hoy llamado Teatro del Giglio y en casas privadas. Sabemos que en esta época realizó un profundo estudio de la guitarra. Se convirtió en un virtuoso de este instrumento y pronto empezó a componer obras como la Sonata Concertata para guitarra y violín, datada en torno a 1803. Paganini llegó a decir: «El violín es mi amante, pero la guitarra es mi maestra». En el otoño de 1804 compuso sus Divertimenti Carnevaleschi y al año siguiente, con 22 años, empezó a impartir clases de música, de violín, violonchelo y contrabajo. Daba las lecciones a sus alumnos en la casa donde se alojaba en Lucca, en la calle San Frediano número 8, que era propiedad de una costurera llamada Anna Quilici y su marido, zapatero. En esa casa conoció a la hermana de Anna, Eleonora Quilici, con quien tuvo un romance y a quien dedicaría unos años después sus delicadas 6 sonatas para violín y guitarra opus 3. Aquí podéis escuchar al violinista suizo Sebastian Boren y al guitarrista esloveno Aljaž Sibir, interpretando la preciosa última sonata de este opus 3. Paganini se encontraba en Lucca cuando en el verano de 1805 Elisa Bonaparte Bacciochi, hermana del entonces emperador de los franceses, hizo su triunfal entrada en la ciudad tras ser coronada por Napoleón princesa de Lucca y Piombino. Elisa estaba casada con Félix Bacciochi, también recién nombrado príncipe, pero era ella quien gobernaba de facto por decisión de su hermano, mientras que su marido se limitaba a tomar decisiones en el ámbito militar. Cuando Niccolò y Elisa se conocieron, ella quedó impresionada por el talento del músico, hasta se desmayaba con sus interpretaciones.
y lo nombró director de orquesta y virtuoso de cámara. Mientras permaneció como empleado de la princesa de Lucca, Paganini compuso mucha música de cámara, es decir, aquella que se escribe para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a la música de orquesta. Compuso para Elisa, Scena amorosa, una sonata que no ha llegado a nuestros días y que Paganini, haciendo alarde de su virtuosismo, había escrito para interpretar con solo 2 de las 4 cuerdas de su violín, una grave en sol para imitar la voz masculina y otra más aguda en mi, equivalente a la femenina. No parece que la hermana de Napoleón se diera por satisfecha, porque quiso ponérselo aún más difícil al músico y plantearle el reto de componer una nueva obra en la que tocara solo una cuerda. Así surgió Sonata Napoleone, escrita para una sola cuerda del violín, la cuarta. Circuló la noticia de que Paganini y Elisa, princesa de ideas reformistas que no dudó a la hora de enfrentarse al emperador francés para defender los intereses del pueblo al que gobernaba, mantenían una relación amorosa, aunque no hay testimonios oficiales de ello, como cartas, sino solo los rumores de palacio. En realidad, el músico tenía mucho éxito entre las mujeres y no era raro que estuviera con varias al mismo tiempo. Algunas fuentes apuntan a que por estas fechas se contagió de sífilis, aunque otros expertos actuales consideran improbable que se infectara de esta enfermedad, dados los síntomas que habría ido desarrollando en los 20 años siguientes. Por cierto, hay rumores de que en 1808, tras conocer a la bella y frívola Pauline Bonaparte, también hermana de Napoleón, Paganini tuvo una affaire con ella. Se cree que fue durante estos años en Lucca cuando inició la composición de sus famosos 24 caprichos para violín, de los que hablaremos más adelante, aunque no se publicaron hasta 1820. Pero volvamos a 1809, cuando Napoleón nombró a su hermana Elisa Gran Duquesa de Toscana. El músico la acompañó a Florencia. Sin embargo, ella tenía una actitud cada vez más posesiva, y eso, acompañado del hecho de que el salario de Paganini era, según el músico, insuficiente, provocó que a finales de ese año, a raíz de un rifirrafe entre ellos, la relación profesional y personal, sí la había, llegara a su fin y Paganini dimitiera de su cargo. Así que el genovés fue libre para dejar atrás su etapa de violinista y músico en la corte para iniciar una nueva en la que recorrería toda Italia, ofreciendo conciertos como músico independiente. Paganini asombró allá por donde pasó por sus innovaciones técnicas. Su digitación era asombrosa. Podía interpretar a una velocidad endiablada. No sabemos si será una exageración, pero se cuenta que podía llegar a tocar 2.272 notas en solo 3 minutos y 20 segundos. Para hacernos una idea, no hay más que escuchar su célebre Moto Perpetuo, que os mostraremos más adelante en un vídeo y que compuso en sus últimos años de vida. También pasaba de notas tocadas con el arco a notas punteadas con la mano izquierda muy rápido. Como hemos visto, era capaz de usar una sola cuerda para tocar una composición completa. Eran impresionantes sus saltos de una nota alta a una baja y viceversa. También sorprendía mucho con su staccato. Las notas musicales son interpretadas de manera más corta y van separadas de las que la siguen por un silencio, y con el pizzicato que realizaba con la mano izquierda. El pizzicato es una técnica interpretativa que consiste en pellizcar con los dedos las cuerdas de un violín y de otros instrumentos de cuerda frotada, en lugar de frotarlas con el arco con el objetivo de producir sonidos más cortos y fuertes,
para buscar así matices que sorprendan, pero es que hacerlo como Paganini con la mano izquierda, no con la mano que sostiene el arco, es mucho más complicado. En 1813, Niccolò compuso L'Estreghe, también conocida como La danza de las brujas, variaciones basadas en un tema musical del compositor austriaco Franz Saba Susmaia para el ballet Il Noce di Benevento. La interpretó por primera vez en octubre de ese mismo año en el Teatro de la Scala de Milán, invitado por Alessandro Rolla, en el que supuso el primero de una serie de conciertos que ofreció en esa ciudad y cuyo apoteósico éxito le sirvió de trampolín para que también empezaran a hablar de él en el extranjero. Francia, Alemania, Austria, Inglaterra. Tras escuchar y ver sus actuaciones, en Milán muchos lo empezaron a considerar inhumano. Jamás se habían encontrado con ningún otro violinista como Paganini. Llevó las capacidades técnicas de este instrumento a un nivel nunca explorado hasta ese momento. Para entonces ya habían empezado a circular los rumores que provocaron el nacimiento de la leyenda sobre su presunto pacto con el diablo. Su incomparable habilidad con el violín, para los escépticos de su talento o los envidiosos, no era propio de un hombre normal y corriente, sino el producto de fuerzas sobrenaturales. Y su aspecto ayudaba a hacer de él un personaje mefistofélico. Se suele decir que era alto, aunque en realidad era de estatura media para la época. Medía 1,65 m por los 1,63 m de Mozart. Lo que ocurre es que era extremadamente delgado, pálido y desgarbado. Además de lucir una larga melena negra que le caía sobre los hombros, siempre vestía también de oscuro. Debía de ser un espectáculo escucharlo y también verlo tocar, porque mientras interpretaba, su cuerpo adquiría poses extrañas que para el público parecían imposibles, y la traca final del concierto solía venir acompañada de una violenta ejecución que a menudo y de manera premeditada terminaba con él, para sorpresa y admiración de los espectadores, tocando un tema con una sola cuerda, ya que había ido rompiendo una a una las otras tres para darle emoción al espectáculo. Unos dicen que escondía en su manga un estilete con el que iba cortándolas de forma disimulada, otros que las limaba previamente un poco con el objetivo de hacerlas más frágiles, y una tercera versión dice que vestía su Guarnerius con cuerdas ya desgastadas. Las leyendas que lo relacionaban con el diablo fueron variopintas a lo largo de su vida. Una decía que a cambio de su virtuosismo debía encerrar en su violín las almas de mujeres con voces angelicales para entregárselas al demonio, y que ese era el secreto para que las cuerdas de su instrumento sonaran de aquella manera sobrenatural. Otros aseguraban que sus cuerdas estaban hechas con pelo del diablo, y también se decía que varias personas habían visto sobre el escenario al mismísimo Lucifer mover el arco del violín al lado del músico. Lejos de desmentir las poco creíbles historias que surgían en torno a su figura, el genovés supo sacarles rédito, consciente de que para él suponían publicidad gratuita. Le daban un aura que lo convertía en un ser misterioso, temido y admirado a la vez. El artista era consciente de que aquella leyenda negra le ayudaba a aumentar su fama, de manera que no escatimaba en dar al público lo que deseaba: una exhibición de su prodigiosa digitación, mientras se envolvía de ese halo macabro que lo rodeaba, incluyendo en sus conciertos efectos de luz y sonido que provocaban que las damas gritaran e incluso se desmayaran. Sabía cómo tocar la fibra a su público. Era consciente de que con un efecto concreto podía hacer llorar a su audiencia y que con otro lograba dejarla extasiada. Además de ser un gran compositor y un genial virtuoso del violín, buscaba el éxito popular y sin duda lo consiguió. En 1814 regresó a Génova tras su gira de conciertos. Ese mismo año, cuando tenía
31 años, se enamoró de una joven de 20, Angela Cavanna, con quien se marchó a Parma para vivir juntos. Pero la convivencia apenas duró unos meses. La relación se rompió y ella, que estaba embarazada, se marchó a vivir con su hermana. El bebé, que era una niña, nació sin vida. Pues bien, este romance provocó que al año siguiente detuvieran y encerraran en prisión al maestro genovés y daría pie a una nueva leyenda en torno a su figura. Resulta que la propia Ángela y su padre, un sastre llamado Ferdinando, que según se cuenta había iniciado a su hija en la prostitución siendo una niña, presentaron una denuncia para acusar a Paganini de haber secuestrado y seducido a una menor, se referían a Ángela, y de haber intentado que la joven abortara dándole a beber un brebaje de hierbas. Según la acusación, como no surtió efecto, la abandonó y fue cuando Ángela se marchó con su hermana. Las autoridades detuvieron y encerraron a Paganini el 6 de mayo de 1815. El músico explicó que aquella bebida que le había dado a su entonces pareja no era ningún veneno, sino una bebida para calmar el dolor abdominal que ella sufría. Según unas fuentes, salió de la cárcel a los pocos días a cambio de comprometerse a indemnizar a Ferdinando y a Ángela con una suma que ascendió a 1.200 liras por los daños morales y materiales. Según otras versiones, la liberación y el pago fueron inmediatos. El caso es que esta historia sentó las bases para la leyenda que luego propagaría la historia de que el músico había estado en prisión por el asesinato de una mujer. Como veis, las fake news no son patrimonio exclusivo del siglo XXI. Así, años más tarde de este episodio, se contaría que la explicación de que Paganini compusiera e interpretara composiciones completas con una cuerda se debía a que había pasado 8 años encerrado en la cárcel tras asesinar a una amante durante un ataque de celos y que en la cárcel únicamente disponía de un viejo violín con una sola cuerda. Pero no termina ahí la historia truculenta porque, además, supuestamente dicha cuerda estaba hecha con los intestinos de la mujer a la que le había quitado la vida. Otra versión de esta misma leyenda dice que a quien asesinó fue a un rival, un violinista con tanto talento como él. Cuando Paganini tenía 35 años, el escritor francés Stendhal, autor de novelas como Rojo y Negro y solo un año menor que el genovés, alentó los rumores de esta leyenda negra con la publicación de la biografía Vida de Rossini. En ella, Stendhal explicaba: esta ardiente criatura, en referencia a Paganini, no descubrió los secretos de su divino arte a través de 8 años de tenaz práctica en el conservatorio, sino que un precipitado impulso por amar demasiado, según cuenta la leyenda, terminó recluyéndolo durante largos años en prisión. Allí, solitario y abandonado en un calabozo que bien podría no tener más salida que el patíbulo, descubrió que el único compañero que podía consolarlo entre sus grilletes era su violín, y poco a poco adquirió el arte de expresar en sonido los susurros de su alma. Pero regresemos a 1815, cuando el músico italiano tenía 33 años. Tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en Waterloo, la República de Génova fue anexionada al reino de Cerdeña. Con la llegada a Génova de la nueva reina María Teresa, esposa de Víctor Manuel I, se organizaron varios conciertos y fue por esta época cuando Paganini compuso 3 cuartetos de cuerda dedicados a su majestad el rey de Cerdeña y duque de Génova. Un año más tarde llegó a Milán Charles-Philippe Lafon, uno de los violinistas más destacados de la escuela francesa y alumno de Rodolphe Grosser, a quien, como vimos, Paganini había conocido con 14 años y cuya música el genovés tocaba a menudo. Lafon era un año mayor que Paganini. Resulta que pese a no haber actuado aún fuera de Italia,
La fama de nuestro protagonista se estaba extendiendo por toda Europa, de modo que el francés, que pensaba que Paganini era un charlatán, un impostor, viajó a Milán para retarlo a un duelo musical. A Beethoven, como vimos, también le pasaba mucho esto, que querían batirse con él al piano debido a su fama de virtuoso. Pues bien, Lafon mandó el mensaje del reto a través del compositor Gioachino Rossini, que era muy amigo de Paganini. Al principio a este no le gustó mucho la idea, pero terminó cediendo. El duelo entre estos dos titanes del violín tuvo lugar en el Teatro della Scala de Milán. Los dos estuvieron brillantes, y aunque el público italiano se decantó claramente del lado de su héroe, el genovés, el resultado del duelo no está tan claro. El propio Paganini, que admiraba a Lafon, vino a admitir que no había habido ganador del duelo, aunque también dijo que el francés no había logrado asombrar. Lafon, por su parte, no admitió ni la derrota ni el empate. En una carta enviada a un periódico de su país, aseguró que Paganini no se podía igualar a los virtuosos franceses y que la escuela francesa de violín era la mejor del mundo. El violinista galo moriría 23 años después, estando de gira, tras sufrir un accidente en la diligencia en la que viajaba. Está enterrado en el cementerio parisino del Père-Lachaise. En torno a 1817 y 1818, Paganini compuso el concierto para violín número 1, opus 6, una de sus obras más importantes, que ya nos muestra su magia técnica. Esto que vais a escuchar es un extracto de la tercera parte, el Rondo Allegro Spirituoso, interpretado por el virtuoso violinista germano-armenio Nikolai Madoyan, que nos acompañará con su música en algunos momentos del vídeo y a quien también podéis encontrar en YouTube. Abajo en la descripción os dejaremos la dirección del canal de este músico por si queréis escuchar otras de sus geniales interpretaciones. En esta ocasión lo veremos tocando junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Ópera y Ballet de Armenia. Este concierto, por cierto, hizo historia porque por primera vez, nadie lo había hecho antes, Madoyan interpretó los 6 conciertos de Paganini todos juntos en una sola actuación, cuando lo habitual, dada su complejidad, es que se toquen de uno en uno. En 1818, durante uno de los conciertos de Paganini en el Teatro Carignano de Turín, el entonces gobernador de Cerdeña, Carlos Félix, nieto de Felipe V de España, envió a uno de sus chambelanes a pedirle al músico el bis de una pieza que le gustaba mucho. Pero el violinista se negó respondiendo: Paganini non ripete, es decir, Paganini no repite. No lo dijo porque fuera un tipo arrogante, sino porque, como le encantaba improvisar, sus piezas eran imposibles de repetir tal cual. El mandatario no entendió el descaro bien intencionado del artista y le impidieron dar los siguientes conciertos que tenía previsto ofrecer en la región de Piamonte. De manera que, en una carta escrita a un amigo, Paganini escribiría: «Espero no volver a hacer oír mi violín nunca más en este reino». No cumpliría su promesa porque volvería a tocar en Turín en 1836. Esa frase, Paganini non ripete, es posible que aún hoy se la oigáis decir a algún italiano, más o menos en broma, cuando no quiere repetir lo dicho antes, o si ha lanzado una amenaza para dar a entender que no habrá un segundo aviso. En 1819, Paganini tocó por primera vez en Roma, ciudad a la que siguieron Nápoles y Palermo, siempre con un gran éxito. En estos años vieron la luz 2 variaciones suyas de temas de su gran amigo Rossini. Por un lado, Fantasía para la cuerda en sol. Esta es una de sus obras en las que incluyó solos con una cuerda. Y por otro, Non più mesta accanto al fuoco. Fue en ese mismo año cuando el gran pintor francés
Jean-Auguste Dominique Ingres, quien por cierto también fue un gran violinista y de hecho llegó a tocar con Paganini, lo retrató en este fantástico dibujo. Poco después, en 1820, por fin se publicaron por primera vez sus 24 caprichos para violín, que había escrito entre principios de siglo y 1817. Entre los más conocidos están el 24, el 9, ejecutado en doble cuerda, y el 13, que con los años fue bautizado como la risa del diablo, porque en algunas partes el sonido del violín supuestamente imita la risa del diablo. Junto a los 24 caprichos vieron la luz 12 sonatas para violín y guitarra y 6 cuartetos con guitarra. Paganini no dedicó sus caprichos a una persona concreta, sino a todos los artistas. Este que vais a escuchar ahora es el último de los 24 que compuso y una de las piezas para violín solo más famosas. Hemos visto que Paganini escribió muchas variaciones de temas de otros compositores y a su vez otros compositores escribieron obras basándose en este capricho 24 del italiano, entre ellos el húngaro Franz Liszt y los alemanes Robert Schumann y Johannes Brahms. Este último, en concreto, escribió un total de 28 variaciones sobre este tema. Sus variaciones sobre un tema de Paganini, opus 35, para piano. Pero volvamos con el violinista genovés. En febrero de 1821 se estrenó en el Teatro Apollo de Roma la ópera de su amigo Rossini, Matilde di Chabran. En esa misma ciudad, Rossini ya había cosechado grandes éxitos como El Barbero de Sevilla. Pues bien, pocos días antes del estreno de esta nueva ópera, falleció el director de la orquesta durante un ensayo, sufrió un derrame cerebral y Rossini, a la hora de buscar sustituto, tiró de su amigo Paganini, que ya había sido director de orquesta en la corte de la princesa Elisa Bonaparte en Lucca. De estas fechas es precisamente una anécdota que contó uno de sus protagonistas, Massimo d'Azeglio, quien más tarde sería primer ministro de Italia, en su biografía, titulada en español Mis recuerdos. Al parecer, a d'Azeglio, junto a Paganini, Rossini y la soprano boloñesa Caterina Lipparini, que interpretaba a Matilde en la nueva ópera de este último, se les ocurrió disfrazarse de músicos ciegos con motivo de los carnavales para salir a las calles de Roma y pedir limosna. Paganini y Rossini tocaban la guitarra, mientras Lipparini interpretaba una cancioncilla que había compuesto el propio Rossini. Al parecer el cuarteto tuvo bastante éxito y llegaron a recoger una importante suma con su mascarada, algo que le venía bastante bien a Rossini, que en ese momento aún no había cobrado lo que se le había prometido por la composición de Matilde di Chabran. Aquel mismo año de 1821 Paganini compuso Nel cor più non mi sento, para violín, variaciones de un tema de la ópera La Molinara, compuesta por el italiano Giovanni Paisiello. Os dejamos de nuevo con un pequeño fragmento de esta pieza interpretada por Nikolai Madoyan.
En estas fechas, los problemas de salud de Paganini eran frecuentes. Sufría, por ejemplo, crisis nerviosas y cansancio crónico, y sabemos que tras entrar en la cuarentena se vio obligado a suspender conciertos debido a su malestar físico, un deterioro progresivo, acompañado de una pérdida de peso y de tos crónica. Los médicos que lo trataron primero pensaron que se trataba de un estreñimiento crónico y le recetaron una sustancia llamada calomelano, un compuesto de cloruro de mercurio, que el músico tomó como laxante durante bastante tiempo y que seguiría ingiriendo después cuando le diagnosticaron sífilis, ya que el mercurio se usaba para tratar esta enfermedad de transmisión sexual. Paganini también tomaba opio para aplacar la tos compulsiva que sufría. En torno a 1823 empezó a dar clases al que fue su último alumno y el más apreciado de todos. Era un niño de 7 años llamado Camillo Sibori, genovés como él y discípulo de Giacomo Costa. Paganini le dedicó ese mismo año la bailable sonata Cantabile e Valser para violín y guitarra. Años después, tras la muerte de nuestro protagonista, consideraron a Sibori su heredero artístico. Como buen pupilo de Niccolò, también en torno a este músico italiano se creó una especie de leyenda. Se solía contar que había nacido justo después de que su madre regresara de un concierto en el que había escuchado a Paganini por primera vez y que era tal la emoción que había sentido que eso le había inducido el parto antes de tiempo. En 1824 Paganini publicó una nueva variación, esta vez una sonata militar basada en un tema de Mozart, el Non più andrai, de las bodas de Fígaro. Ese mismo año, el maestro genovés conoció a una joven cantante llamada Antonia Bianchi. Se enamoró de ella y fue su relación amorosa más importante, ya que juntos tuvieron en julio de 1825 el que sería el único hijo de Niccolò, que se llamó Achille Ciro Alessandro Paganini. El bebé y su madre acompañaron al músico, que por entonces tenía 43 años, en sus giras. ¿Creéis que tras la llegada de Antonia Paganini dejó atrás las aventuras con otras mujeres? Pues no, seguía teniéndolas. Tampoco había dejado su pasión por el juego y en esos tiempos se ganó el sobrenombre de Signor Paganiente, es decir, señor que no paga nada. Por cierto, no fueron pocas las ocasiones en que tacharon de avaro al genovés. Más adelante, cuando ya estaba inmerso en su gira internacional, decían que las entradas para sus conciertos eran demasiado caras, pero lo cierto es que se agotaban. Es de suponer que ya entonces funcionaba la ley de la oferta y la demanda. Por poner un contrapunto a esa fama de que se dejaba llevar por la avaricia, os contaremos que el padre de Eleonora Quilici, ¿os acordáis de ella? Aquel amor de juventud a quien dedicó 6 sonatas. Pues bien, el padre de la joven aseguró del músico lo siguiente: era, en la medida en que sus finanzas se lo permitían, caritativo con los miserables, especialmente con los de su profesión, ni celoso ni envidioso. Y efectivamente Paganini hizo a lo largo de su vida muchas obras de caridad. Ayudó a músicos en dificultades y ofreció conciertos cuyas ganancias donaba a los enfermos y pobres de las localidades en las que actuaba. Eso sí, en cuanto por la razón que fuera se negaba a participar en uno de esos conciertos benéficos, la sociedad lo tachaba de avaro. Por supuesto, su afición al juego y sobre todo las infidelidades provocaron muchos problemas en su relación de pareja, que empezó a resquebrajarse ya nacido su hijo Achille. Antonia y Niccolò solían discutir y se cuenta que en una ocasión la cantante, durante un arrebato de celos, intentó destrozar uno de los violines del músico. En 1826 Paganini compuso su concierto para violín número 2, opus 7, en el que el virtuosismo cedía terreno a un estilo melódico más maduro. Lo estrenó en la Scala de Milán. El tercer movimiento es conocido como la campanella, porque tanto la orquesta como en ocasiones el solista imitan el sonido de una campana. Aquí podemos escuchar de nuevo al violinista Nikolai Madoyan, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Ópera y Ballet de Armenia.
En ese mismo año también compuso su concierto para violín número 3, que no se estrenó hasta 2 años más tarde en Viena. Curiosamente, tras la muerte de Paganini, este concierto no volvió a tocarse y se creía desaparecido, hasta que fue redescubierto más de un siglo después por el gran violinista polaco nacionalizado mexicano Henryk Schering. Pero volvamos con Paganini. En 1827 el Papa León XII lo nombró caballero de la Espuela de Oro, condecoración que también le habían concedido a Mozart años antes. Y en el 28, estando en el extranjero, en Viena, donde hemos dicho que estrenó su concierto para violín número 3, Niccolò y Antonia rompieron su relación, que no llegaron a legalizar nunca. Ella regresó a Italia, se dice que con una suculenta indemnización a cambio de que el niño, que en ese momento solo tenía 3 años, se quedara con su padre. El pequeño era muy despierto y al cabo de los años dominó el francés y el alemán, de modo que hizo de traductor para su padre. Ambos siempre estuvieron muy unidos. La ruptura con Antonia se produjo justo al inicio de la gran gira de Paganini por toda Europa. En Viena sus conciertos siempre estaban llenos de un público expectante, al que no le importaba hacer largas colas y esperar sentados en su sitio durante las horas previas al concierto para asegurarse de poder presenciar el espectáculo. El emperador Francisco II de Austria nombró a Paganini virtuoso de cámara. Tras su estancia en la capital austriaca, el genovés viajó a Praga, donde algunos pusieron en cuestión su talento y de nuevo sufrió problemas de salud. Un gran dolor en la boca provocado por una infección en la mandíbula inferior, de modo que a finales de ese año, 1828, tuvieron que operarle para extraerle todos los dientes de abajo. Algunos expertos atribuyen estos problemas dentales a una enfermedad gastrointestinal provocada por una intoxicación con el mercurio que usaba para el tratamiento de la sífilis que le habían diagnosticado. Dicha intoxicación por mercurio terminaría ocasionándole también problemas neurológicos. Asimismo, tenía problemas de vista y se cuenta que empezó a usar unas gafas con lentes redondas y de color azul o morado, sí, a lo Gary Oldman en el Drácula de Francis Ford Coppola. Perder tantos dientes con solo 46 años lo envejeció de forma prematura y contribuyó a acentuar su aspecto lúgubre, cadavérico. Según palabras de quien se convertiría pocos años después en su médico personal cuando ya estaba en París, el italiano Francesco Bernatti, debido a su delgadez y falta de dientes, que hace que sus labios se retraigan y su barbilla sobresalga, su fisonomía le hace parecer mayor de lo que realmente es. Su cabeza, grande y sostenida por un cuello largo y delgado, a primera vista parece claramente desproporcionada con la fragilidad de sus extremidades. Tras recuperarse de su operación de mandíbula, Paganini y su hijo viajaron en 1829 a Polonia, después a Alemania y finalmente a Francia e Inglaterra, países que visitó por primera vez en 1831. En esta época empezó a sufrir una disfonía que, como veremos con el paso de los años, terminó en afonía, en la pérdida total de su voz. También sufría temblores y pérdida de peso, entre otros síntomas. Como le prohibieron el mercurio, se aferró a los narcóticos. Pese a sus problemas físicos, seguía cosechando un gran éxito sobre los escenarios, entre el público y entre sus colegas músicos. En una carta a unos amigos, el compositor alemán Felix Mendelssohn dijo de Paganini: «Su ejecución sin equivocaciones está más allá de lo imaginable. Me pediríais demasiado si esperarais que pudiera daros una descripción de su ejecución. Me llevaría toda la carta porque él es tan original, tan único, que se requeriría un análisis exhaustivo para poder expresar una impresión sobre su estilo». También los críticos de la época lo encumbraron. Según explica el escritor y pianista estadounidense Stuart Sakow en su obra Una historia natural del piano, el crítico del Musikalische Zeitung de Leipzig, Alemania, aseguró sobre Paganini:
Hay algo tan demoníaco en su presencia que por un momento podrías jurar haber visto su pezuña de cabra escondida y un momento más tarde las alas de ángel. La llegada del genio genovés a París en marzo de 1831 marcó su carrera porque la ciudad de la luz era el destino que en aquella época te consagraba como artista. Llegó a ofrecer allí numerosos conciertos que le reportaron importantes ingresos económicos. Por desgracia, también sufría sustanciosas pérdidas por culpa de su afición al juego. A menudo perdía en una noche el fruto de varios conciertos, llegó a admitir Paganini, y no pocas veces me veía en dificultades de las que solo mi arte podía sacarme de nuevo. En París conoció al compositor francés Hector Berlioz, que lo describió como un hombre de pelo largo, ojos penetrantes y una expresión extraña y angustiada. El galo lo admiraba y lo consideraba único en su especie, y esa admiración era mutua. De hecho, Paganini le encargó a Berlioz en 1833 que le escribiera una pieza para viola y orquesta porque recientemente había adquirido una viola Stradivarius y quería lucirse con ella. Aquella fue la segunda sinfonía de Berlioz. Se titula Harold en Italia y evoca varias escenas del poema de Lord Byron, Las peregrinaciones de Childe Harold. Esta obra tiene su historia, ya que Berlioz, tras terminar el primer movimiento, se lo mostró a Paganini. Y a este no le gustó nada porque la viola no tenía suficiente protagonismo y no cumplía con sus demandas de virtuosismo. Él necesitaba dejar a todos con la boca abierta sobre el escenario, de manera que se retractó del encargo. Así que, haciendo suya la máxima, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, el genovés compuso su Sonata per la gran viola, que interpretó por primera vez en abril de 1834 en los Hanover Square Rooms de Londres. Años más tarde, como veremos, el italiano entendería que había sido injusto con Berlioz. Pero aquel solo fue un error a medias, si tenemos en cuenta que dio pie a que Paganini compusiera su brillante Sonata per la gran viola. Aquí podéis escucharla interpretada por el músico australiano Roland Chadwick a la guitarra y el alemán Hartmut Lindemann a la viola. En París, Paganini también conoció a otro de los grandes de la música, el húngaro Franz Liszt, a quien influyó mucho. El 9 de marzo de 1831, Liszt, con solo 19 años, fue una de las personas del público que vio debutar a Paganini en la Ópera de París, y fue entonces cuando decidió que deseaba alcanzar a hacer con el piano lo que había logrado Paganini con el violín. Efectivamente, el húngaro terminó convirtiéndose también en un ídolo de masas. Entre el público que había acudido a aquel primer concierto en París de Paganini, se encontraba asimismo el pintor francés Eugène Delacroix, quien poco después lo pintó en este pequeño retrato de cuerpo entero. Como vemos, Delacroix destacó su palidez cadavérica, el pelo negro cayéndole sobre los hombros y ese pie derecho adelantado con el que marcaba el compás. Paganini era como una gran estrella del rock, nacida 200 años antes de tiempo. Su música y su carisma provocaban que sus conciertos parecieran una especie de sortilegio que mantenía hipnotizado a todo el público. Los escandalizaba y enamoraba al mismo tiempo. Tras su gran triunfo en Francia, le llegó el turno a Inglaterra. Llegó a Londres en junio de ese mismo año, 1831. Tras escucharlo tocar, la escritora Mary Shelley, que tenía 33 años y hacía ya 13 que había publicado su famosa novela Frankenstein o El moderno Prometeo, aseguró: «Me ha hecho llorar».
Fue un inglés, el pintor George Patton, quien le hizo a Paganini en 1832 uno de los retratos que el propio músico reconocía como más fieles a su aspecto. En palabras suyas, es un registro precioso para la posteridad. Igual también habéis visto este daguerrotipo del genio italiano que circula por internet y muchos dan por auténtico. Pues bien, es falso. No existe ninguna fotografía real del músico genovés. Este daguerrotipo, datado en 1838, fecha en la que el maestro aún estaba vivo, pero se encontraba bastante enfermo, por entonces a menudo casi no se podía mantener en pie, en realidad es de décadas después de su fallecimiento. Si os fijáis, las manos, la nariz y el mentón son descomunales, seguramente porque a la hora de crear este daguerrotipo falso, se inspiraron en las caricaturas que existían del músico. A los conciertos iniciales en Londres siguieron otros muchos con un éxito similar en Irlanda, Escocia y distintas ciudades inglesas para terminar su gira de vuelta en Londres, donde ofreció 12 conciertos en el Covent Garden. Con todas estas actuaciones obtuvo pingües beneficios. Llegó a poseer una de las mayores fortunas entre los artistas del siglo XIX. Tras vivir entre Londres y París, regresó de manera definitiva a la capital francesa en noviembre de 1833. Por entonces sufrió problemas en un pulmón y un fuerte episodio de hemoptisis. Expulsaba por la boca sangre procedente del aparato respiratorio. Le diagnosticaron tuberculosis, aunque hay expertos actuales que no creen acertado ese diagnóstico, como veremos más adelante. En junio de 1834, tras sendas giras por Bélgica y Gran Bretaña en las que ya no pudo reeditar sus éxitos del pasado porque ya no era el mismo físicamente, Paganini se vio involucrado en un escándalo cuando la prensa inglesa y la francesa lo acusaron de secuestro, de inducir a una cantante inglesa de 16 años a fugarse con él, que iba camino de los 52. La joven, llamada Charlotte Watson, había formado parte de los artistas que habían acompañado a Paganini en algunos de sus conciertos. Charlotte, que no tenía 16 años, como dijo la prensa, sino 18, no contaba con el beneplácito de su padre, también músico que había acompañado al piano a Paganini en sus conciertos, para casarse con el italiano. Así que cuando el señor Watson se enteró de que la pareja de enamorados había quedado en Boulogne, en el norte de Francia, viajó al lugar para impedir que su hija acudiera a la cita. La joven tuvo que regresar con su familia a Londres. El escándalo fue notorio a ambos lados del Canal de la Mancha, ya que, como hemos dicho, se hicieron eco de él tanto la prensa francesa como la inglesa, que no dudaron en recordar el oscuro pasado de Paganini y llegaron a hablar de rapto. ¿Y qué pasó con la joven? Que su familia se la llevó a Estados Unidos, donde en 1837 terminó casándose con un estadounidense. Al poco tiempo de este escándalo, Paganini decidió regresar a casa, a Génova. También estuvo en Parma y cerca de esta ciudad, en la que, como recordaréis, había estudiado en su juventud, adquirió una villa llamada Villa Gaione, hoy conocida como Villa Paganini, y aceptó pocos meses después el encargo que le hizo la archiduquesa María Luisa de Austria, viuda de Napoleón Bonaparte, de reorganizar la orquesta ducal de Parma. Algunos os preguntaréis por qué María Luisa gobernaba en Parma, y es que tras la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo en 1815, el Congreso de Viena la reconoció como gobernante de los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla. Volviendo con Paganini, aquel puesto en la orquesta ducal terminó en decepción profesional, porque sus solicitudes no eran atendidas, entre ellas las peticiones de cambios de personal. Así que terminó renunciando al cargo. Pese a no estar ni mucho menos a su mejor nivel debido a las dolencias físicas que arrastraba, ofreció algunos conciertos entre 1835 y 1837 en lugares como Marsella, Niza y Turín. Y además, su talento como compositor seguía brillando. Como muestra de ello, en febrero de 1835 escribió en Génova una de sus últimas composiciones, las variaciones sobre la canción popular genovesa Barucabá, para violín y guitarra, opus 14. Ese mismo año vio la luz su Moto Perpetuo,
opus 11, que suele estar en el repertorio de los virtuosos del violín, como el germano armenio Nikolai Madoyan. Aquí podéis escucharlo de nuevo. En 1836, Paganini tuvo que reparar su querido violín Guarnerius, ya sabéis, il Cannone, y lo llevó al taller parisino de Jean-Baptiste Vuillaume, el mejor luthier de la época. Este, además de reparar el instrumento, quedó tan fascinado por él que construyó una réplica exacta, hasta el punto de que a simple vista ni el propio Paganini sabía reconocer cuál era cuál, aunque al hacerlos sonar sí logró distinguir por sutiles diferencias el original de la copia. El genovés terminaría dándole esta copia a un discípulo muy querido por él. Paganini llegó a plantearse una gira por Estados Unidos, pero debido a su mala salud tuvo que cancelar el viaje. Tras una gira por Niza y Marsella, regresó a Génova. El genio italiano presentó los papeles necesarios para legitimar a su hijo, Achille. Como dijimos antes, Paganini nunca llegó a legalizar su relación con la madre del chico e hizo testamento. En él nombró al niño, que entonces tenía 12 años, su heredero universal. Por cierto, que a modo de agradecimiento al nuevo rey de Cerdeña, Carlos Alberto, por permitirle legitimar a Achille, Paganini en 1836, 18 años después del incidente del Paganini non ripete, volvió a tocar en Turín, en un concierto benéfico. En el verano de 1837, como poseía una gran fortuna a raíz de sus giras internacionales, se atrevió a invertir junto a otros socios en un local de apuestas llamado Casino Paganini, localizado en una de las zonas de moda de París. Algunos biógrafos ven en su implicación en este negocio un ejemplo de su afición al juego y su comentada avaricia, pero también podría interpretarse que lo hizo para no depender a nivel económico de sus giras de conciertos, dado su estado físico. Asimismo, como no iba a ser solo un local para jugar y apostar, sino que iba a contar con música en directo, había conciertos y bailes, el genovés podía haber realizado su viejo sueño de dirigir una orquesta de su gusto, ya que se pretendía que él fuera el director musical y que actuara un par de veces por semana, para atraer a la clientela. El local abrió sus puertas en noviembre. Se pospuso su apertura porque semanas antes había llegado a París el compositor austriaco Johann Strauss y su orquesta, y dada la competencia, no querían coincidir en el tiempo. El primer día del casino Paganini, el violinista no pudo actuar como habían previsto porque estaba enfermo, de manera que solo hizo una aparición muy breve. Se planeó que tocara en otra ocasión, pero de nuevo se encontraba en un estado que lo hacía imposible. Al final, apenas 2 meses después de poner en marcha el negocio, el 31 de enero de 1838, el Casino Paganini cerró sus puertas. El genovés no solo perdió el dinero que había invertido, sino que además tuvo que enfrentarse a varias demandas judiciales que lo acompañaron y preocuparon hasta sus últimos días. Además, el virtuoso perdió por completo la voz debido a un problema en la laringe. No volvería a recuperarla. Como le ocurrió a Beethoven cuando se quedó sordo, Paganini tuvo que recurrir a las notas escritas para comunicarse con las personas, y su hijo, Achille, debía acercarse mucho a él para intentar entender lo que decía y servir de intérprete a quienes visitaban al músico, como explicó Berlioz. Por cierto, ¿os acordáis de la obra Harold en Italia que había iniciado Berlioz para Paganini y que éste no quiso porque se sintió decepcionado? Pues pese a estar ya muy enfermo, acudió en diciembre de 1838 a un concierto en el que por fin pudo escuchar la sinfonía completa del francés. Tras la representación, acudió de inmediato a felicitar con gran efusividad
a su colega. Como el italiano no podía hablar, lo hizo a través de su hijo, Achille, que acercó la oreja a la boca de su padre para, como era ya costumbre, poder traducir lo que decía. A continuación, Paganini condujo a Berlioz al escenario para allí arrodillarse ante él y besar su mano, y pese a que se habla de que por entonces, por culpa del frustrado proyecto del Casino Paganini, tenía ciertas dificultades económicas, no debían de ser tantas porque al día siguiente del concierto de Berlioz le hizo llegar al músico francés una muy generosa suma de dinero en calidad de homenaje. Suponemos que fue su forma de reconocer el gran error que había cometido 5 años antes. Paganini se había estado sometiendo a diversos tratamientos para mejorar de su enfermedad. Ya presentaba problemas de temblores que cuando los sufría le impedían escribir y por supuesto sostener el arco de su violín, pero no le sirvieron de nada. Entre sus últimas composiciones se encuentra el Balletto Campestre, unas variaciones sobre un tema cómico que escribió en torno a 1838 para violín y orquesta. De hecho, se cree que podría ser la última, aunque él siguió improvisando con su violín, desafiando a sus casi agotadas fuerzas. En 1839 Paganini dejó París para viajar a Marsella y finalmente se instaló en Niza, que en aquel momento no pertenecía a Francia, sino al reino de Cerdeña. Allí esperaba que su salud mejorara, pero ya no había marcha atrás. Junto a él siempre estaba su hijo, quien, pese a tener solo 14 años, le servía como secretario y enfermero. Se cuenta que su discípulo favorito, Camillo Sibori, que entonces tenía 24 años, acudió a Niza mientras Paganini agonizaba y que, dada la hipersensibilidad en los oídos que el músico sufría, hasta el punto de que los sonidos fuertes le resultaban dolorosos, su antiguo pupilo tocó para él desde la habitación contigua. Tras escucharlo, Paganini le susurró: «Serás el único superviviente de mi estilo. Viaja a París para estudiar allí, porque es en este lugar donde los grandes artistas engendran su reputación». Y Paganini le dio a su pupilo la copia del Canone que le había hecho el luthier francés Jean-Baptiste Vuillaume. Ahora ese violín se conoce como il Sibori. En mayo de 1840, el maestro empezó a sufrir hemoptisis recurrentes atribuidas a la tuberculosis y terminó falleciendo a causa de una el 27 de ese mismo mes a las 5 de la tarde. Tenía 57 años de edad. Se hospedaba en la casa del presidente del Senado de Niza, el conde Hilarion de Sesol, un edificio que hoy sigue en pie al contrario de la casa que lo vio nacer en Génova, demolida en los años 70 del siglo XX. Pese a su afición al juego y a que algunas fuentes dicen que murió sin un centavo, debido a las deudas contraídas por el fiasco del casino Paganini, se cree que cuando el maestro falleció sí le pudo dejar a su hijo, que estaba a punto de cumplir 15 años, una fortuna, además de un título de barón que le había concedido la corte de Westfalia en 1830 tras una de sus actuaciones, y su valiosa colección de instrumentos musicales. Achille, que siempre permaneció al lado de su padre, se encargó de recopilar, certificar y publicar las obras de Paganini tras su muerte. En su testamento, el genio italiano también tuvo en cuenta a 2 de sus hermanas, Nicoletta y Andrea, las únicas que aún seguían vivas, y a la madre de su hijo Antonia Bianchi, a quien dejó una pequeña renta vitalicia. Y a su ciudad natal, Génova, le dejó su famoso violín Guarnerius, el Cannone, que todavía hoy puede admirarse en el Palacio Tursi, en el centro histórico de la ciudad. E incluso podemos disfrutar de su sonido, ya que en ocasiones importantes hay músicos que tienen el honor de poder tocar con él, como los ganadores del concurso internacional Premio Paganini para jóvenes violinistas. Junto al instrumento se exhibe también la copia de Sibori, además de recuerdos de Paganini como partituras y cartas del virtuoso. ¿Y dónde se encuentran enterrados los restos del famoso músico y compositor? Aquí tenemos otra de las historias curiosas que rodean a Paganini, porque al parecer en sus últimos momentos el músico no deseó ver a ningún sacerdote, ya sea porque él pensaba que aún no había llegado su momento final, como señalan algunas fuentes, o según otras versiones, directamente porque no podía hablar y por tanto físicamente no podía confesar ningún pecado.
Y esa negativa a recibir la extrema unción junto a la vida disoluta que se sabía que había llevado entre el juego y las mujeres, sumado a la leyenda demoníaca que lo acompañaba, fue motivo suficiente para que el obispo de Niza prohibiera a sus familiares darle un funeral religioso y un entierro digno en terreno consagrado. Acusaron a Paganini de impío, cuando en su testamento había dejado escrito que la orden de los capuchinos le ofrecieran 100 misas y encomendaba su alma a la infinita bondad de nuestro Creador. Achille no quiso que enterraran a su padre en una fosa común, así que decidió embalsamar el cadáver, que permaneció durante unos meses en el sótano de la casa donde había fallecido. Existe una historia que no sabemos si será leyenda o no, que dice que el conde de Sesol, propietario de la vivienda donde murió el maestro y amigo suyo, tras la negativa de la iglesia a enterrar a Paganini en un cementerio cristiano, metió el cadáver en una tinaja de aceite que durante un tiempo guardó en una de sus propiedades. El caso es que tras varios traslados de los restos, y esto me recuerda a lo que os contamos que le sucedió a Goya, en 1853 llevaron el ataúd a una cripta del entonces nuevo cementerio de Gaione, donde Paganini había comprado su villa. Cuando, más de 2 décadas después, en 1876, el Papa Pío IX anuló por fin la sentencia del obispo de Niza que prohibía enterrarlo en terreno consagrado, al fin trasladaron sus restos al cementerio de la Villetta de Parma, en un ataúd con un cristal que permitía ver el rostro momificado del violinista. Sobre su tumba hay un monumento con una inscripción colocada en la base del busto que dice: su hijo Achille de Palermo colocó este monumento como un recuerdo eterno. Por si os lo estáis preguntando, Achille tuvo descendencia. Se casó muy joven con la baronesa Paulina Pienovi. A su segundo hijo lo bautizaron con el nombre de Niccolò por su abuelo paterno. Se cree que la pareja tuvo 10 hijos, pero que 4 de ellos fallecieron siendo niños. Este de la imagen es uno de los nietos de Paganini, Attilio, en una foto frente a la casa natal de su abuelo. Por supuesto, no conservamos las magistrales interpretaciones de Niccolò Paganini como violinista, violista y guitarrista. Ojalá, porque menudo espectáculo tuvo que ser verlo tocar. Pero sí muchas de sus composiciones. Nos dejó cientos de obras que no solo fueron para violín, como hemos visto, sino también para guitarra, viola y hasta para mandolina y fagot. Entre sus composiciones destacan sus 24 caprichos para violín, sus 6 conciertos para violín y orquesta, sus dúos para guitarra y violín, sus composiciones para cuartetos de cuerda, guitarra, violín, viola y violonchelo, sus sonatas, sus variaciones de temas populares de diferentes países, como por ejemplo God Save the King, y tantas obras que son un reto para los músicos que las interpretan. Asimismo, Niccolò Paganini aportó muchísimo a la evolución de la técnica violinística, marcó un antes y un después. El belga François-Joseph Fétis, compositor y uno de los críticos musicales de mayor influencia en el siglo XIX, dijo de él: el arte de Paganini es un arte aparte, que ha nacido con él y del que se ha llevado el secreto a la tumba. Y hablando de secretos, algunos os diréis, pero aún no nos has contado nada del secreto de Paganini que mencionaste al principio del vídeo. ¿Había realmente un secreto? Pues bien, algunos, ya sabéis, creían que residía en que había hecho un pacto con el diablo. El propio músico, como hemos visto al principio del vídeo, también hablaba de un secreto. Y en la biografía de su buen amigo Julius Max Schottky, Paganini explicaba: mi secreto, si puedo llamarlo así, allanará el camino hacia una mejor comprensión del instrumento, una comprensión mucho más profunda de lo que generalmente se supone. Este descubrimiento no se lo debo a un accidente, sino a un buen y fundamentado estudio. Al emplearlo, ya no será necesario practicar 4 o 5 horas diarias. El estudio pretende sustituir aquellos métodos de enseñanza actuales que parecen buscar poner las cosas difíciles al alumno en lugar de enseñarle cómo tocar. Hubo algún afortunado con el que por lo visto compartió su secreto, o eso le contó Paganini a Schottky, quien publicó que el músico le explicó que la prueba de que su método secreto conducía a excelentes resultados
la encontraría en el violonchelista Gaetano Ciandelli, con quien había compartido su secreto. Ciandelli, le dijo Paganini a su biógrafo, ya había tocado el violonchelo durante mucho tiempo, pero en solo 3 días se convirtió en un músico completamente nuevo y todos hablaban del milagro de su transformación inmediata. Paganini y Ciandelli se habían conocido en la ciudad natal de Nápoles, en 1819, y el genovés fue muy generoso a la hora de ofrecerle consejos. Y sin duda, Niccolò también compartió el secreto con su discípulo preferido, Sibori. También Fétis mencionó el secreto del músico genovés. Paganini, decía Fétis, insistía a menudo en que su talento era el resultado de un secreto que había descubierto. Este secreto lo revelaría poco antes de su muerte en un conciso estudio para violín, que contenía solo un pequeño número de páginas y que pretendía causar un inmenso asombro e impacto entre todos los violinistas. Expertos actuales consideran que este secreto giraba en torno a una innovadora manera de digitar las escalas, tanto cromáticas como diatónicas. Parece evidente que Paganini planeaba escribir un método sobre cómo tocar el violín. Sin embargo, ese proyecto no llegó a ver la luz debido a sus problemas de salud. Pero no se acaban aquí los secretos de Paganini. Hay otro que se llevó a la tumba y del que ni siquiera él era consciente, y es que quizá alcanzó sus incomparables niveles de virtuosismo con la ayuda de una enfermedad hereditaria. Se ha especulado mucho sobre las patologías que sufrió Paganini a lo largo de su vida: intoxicación por mercurio, sífilis y tuberculosis, aunque algunos investigadores actuales dudan de que estas dos últimas realmente llegara a padecerlas. El caso es que estudios recientes basados en la hipermovilidad articular del artista descrita por aquellos que conocieron en vida a Paganini, algunos de ellos médicos que lo trataron, sugieren que tras esa hipermovilidad podría esconderse una enfermedad genética del tejido conectivo, el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermóvil o vascular. Ambos síndromes son normalmente hereditarios, afectan a 1 de cada 5.000 personas y pueden ser desde leves a severos. El grado de afectación varía mucho de un paciente a otro. Ninguno de los dos tiene hoy cura, pero sí cuentan con tratamientos para atrasar o prevenir las complicaciones. Paganini presentaba características propias de estas enfermedades genéticas que conceden una flexibilidad mayor de la normal en las articulaciones. El primer investigador que planteó la hipótesis de que el músico italiano sufrió el síndrome de Marfan lo hizo en 1978 y fue el reumatólogo estadounidense Myron Schoenfeld, una hipótesis que después apoyaría el médico italiano Renzo Mantero, reputado cirujano especializado en las manos. ¿Y cuáles fueron esas descripciones que nos dejaron los contemporáneos de Paganini y que pueden llevarnos a pensar que pudo sufrir una de estas enfermedades genéticas del tejido conectivo? Por una parte están los dibujos que le hizo el escritor y pintor alemán Johann Peter Lisar, en los que, según expertos médicos, se observa aracnodactilia, la llamada mano de araña, afección por la que los dedos son largos, delgados y curvados. También se aprecian las obras de Lisar la gran longitud de los brazos y las piernas del genovés y su pecho delgado. Asimismo, contamos con las descripciones de su médico en París, Francesco Bennati, que destacó en una carta la figura simétrica del músico, con el hombro izquierdo un poco más alto que el otro, y su gran flexibilidad. ¿Quién otro, para producir ciertos efectos, podría ser capaz de cruzar sus codos y colocarlos casi uno sobre el otro delante de su pecho?, explicaba Bennati. A menudo se ha dicho que las manos del músico eran extraordinariamente grandes. Según este galeno italiano, no eran tan grandes, pero sí duplicaban su anchura gracias a la elasticidad de todas las estructuras dentro de ella. Confirman las palabras del médico el yeso de la mano derecha de Paganini, realizado el día después de su muerte y que, según investigadores actuales, sugieren la laxitud de los ligamentos. Eso sí, los científicos solo pueden basarse en fotos antiguas de dicho yeso, ya que, pese a que durante décadas se conservó en el Museo Masséna de Niza, ciudad en la que falleció, desapareció, se cree que a manos de un ladrón,
a principios del siglo XX. Bennati consideraba que para convertirse en Paganini, su genio musical no hubiera sido suficiente. Necesitaba la estructura física que tenía, la pequeña anchura de su pecho y la extensión que podía dar a los ligamentos de las articulaciones en movimiento. El médico italiano consideraba que el músico era capaz de mover las manos como si no tuviera músculos ni articulaciones. Las hipótesis de que el genovés sufrió una enfermedad genética del tejido conectivo también se apoyan en la descripción que hizo de él un magistrado italiano, Matteo Niccolò de Ghetaldi, que explicaba que el genovés era capaz de doblar los dedos lateralmente, estirar el pulgar tanto hacia la izquierda que llegaba a envolver el dedo meñique y mover la mano en la articulación como si no tuviera músculos ni huesos, en consonancia con las palabras de Bennati. El síndrome de Marfan fue descubierto por el pediatra francés Bernard-Jean Antoine Marfan, más de medio siglo después de la muerte de Paganini. Esta enfermedad puede afectar a los ojos, al sistema musculoesquelético, a la piel, a los pulmones, al corazón, a los vasos sanguíneos principales. ¿Recordáis cuando antes hablamos de que Paganini llegó a perder la voz en sus últimos años de vida? Pues, según diversos expertos, pudo deberse a que esta enfermedad le produjo problemas en la aorta que derivaron en una parálisis de los nervios laríngeos recurrentes. Los pacientes con síndrome de Marfan suelen ser personas delgadas y flexibles, como lo era el violinista y compositor. Lo que no se cumple en el caso de nuestro protagonista es que a menudo son individuos muy altos, y él, como hemos visto, tenía una estatura media. Ese es uno de los indicios que han hecho surgir hipótesis más recientes, que apuntan a que el genovés en realidad padecía un tipo de síndrome de Ehlers-Danlos, que se caracteriza no solo por unas articulaciones excesivamente flexibles, sino, entre otros síntomas, también por la hiperelasticidad de la piel y la fragilidad de los tejidos. Asimismo, esta enfermedad, en su tipo vascular, explicaría las crisis de hemoptisis que sufrió Paganini, las hemorragias de 1833 y la de 1840, que provocó su fallecimiento, normalmente atribuidas a la tuberculosis. No podemos saber con certeza si el inimitable genio italiano sufría uno de estos síndromes. En cualquier caso, si una de estas enfermedades lo dotó de una hipermovilidad articular que lo ayudó a potenciar su capacidad innata para tocar y las habilidades que adquirió a través de sus incansables entrenamientos, eso no le resta ningún mérito a su virtuosismo. Y no hay que olvidar que en caso de padecerlo, este trastorno genético debió de mermar bastante su calidad de vida y pudo incluso provocar su prematura muerte con solo 57 años. ¿Y vosotros, qué opináis de la vida de Paganini y las leyendas que siempre lo rodearon? ¿Cuál de sus obras os gusta más? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.